Mis queridos amigos, mis queridos teleamigos, yo le quiero pedir a los cronistas, o a los informantes, o a los emisarios, o a los comisarios, o a los correveiles, no sé qué, o a los espías, que no me calumnien con la famosa calumnia de que estamos hablando del fin del mundo. Yo no vi sobre la alineación de los planetas, es un problema de astrofísica que parece que trae una mayor atracción sobre la Tierra, algo así, no lo sé, porque yo no sé nada de astrofísica, y mi amigo que sabe está en España. Tampoco hablé de eso, pero van y le llevan al obispo, al párroco, al amigo, al grupo, unos mensajes rarísimos de cosas que yo nunca he dicho. La primera cosa, nunca he hablado del fin del mundo. Solamente hay un texto en Mateo 24, al principio, donde al Señor le hacen, en una sola frase, le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo será esto? La destrucción de Jerusalén. Las señales de tu venida, el fin de los tiempos. Y el fin del mundo, tercera pregunta que le hacen en una sola frase, ¿no? Y el Señor contestó con un solo discurso, Mateo 24, nunca respondió lo del fin del mundo, y dijo que eso solo el Padre Celestial lo sabía. La Biblia, desde el comienzo, si ustedes vienen juiciosos a la clase de Biblia y traigan una grabadora para que no lleven mala información, y así se libran del pecado de la calumnia. La Biblia dice, creo que es Deuteronomio 4, creo, habla de que al fin de los días se habla de la conversión del pueblo de Israel. Después en Daniel 12 creo que habla del fin de los tiempos, en lugar de decir los días habla de los tiempos. Como habla un famoso en el libro de la Didaje, habla de los 7 tiempos de la historia de la iglesia, como los 7 días de la creación, hace una parangona ahí. Tiempos, habla de tiempos, ¿sí? Y en Ezequiel 38 dice, el fin de los días comenzará cuando Israel se reconstruya de entre numerosas naciones a donde había sido dispersada. Eso sucedió en 1948, el cumplimiento literal de la profecía de Ezequiel, ¿no? Y habla del fin de los días, no habla del fin del mundo, ni siquiera la Biblia habla de eso. Si vienen a la clase de Biblia juiciosamente y traen una grabadora o una libretica, van a aprender esas cosas. Van a aprender que hay semanas sabáticas, o sea, semanas de 50 años, y que hay semanas de años, semanas de 7 años, cuando uno lee las semanas en Daniel, y cuando habla de las semanas sabáticas y las semanas de años. Eso no lo enseñan en la Facultad de Teología, vengan. Y les enseñamos sobre la gematria, sobre los símbolos, el significado de los números en la Biblia, una ciencia que estudió San Agustín y San Jerónimo y algunos padres de la iglesia que llaman la gematría hebrea. Pero la calumnia es muy fea, es muy mala. A mí no me molesta porque son perlas que le ponen a uno en la corona. Bienaventurados cuando os calumnien, os difamen, os persigan y digan toda clase de mentiras contra vosotros. Y van y el pobre cura o obispo, cualquiera, le cree. No hemos hablado del fin del mundo. Repito por enésima vez, hablamos del fin de los tiempos y yo estoy seguro que estamos en el fin de los tiempos, totalmente seguro. Vi lo de México, la tormenta tropical, el Katia, los terremotos de Oaxaca, de Puebla, de México, todo eso repetido, y descubrí una cosa muy curiosa, descubrí que no solamente coincidía el terremoto del día en que se produjo el terremoto anterior grande de México, hace 30 y pico de años, y el de ahora, que estaban en un simulacro, sino una cosa que sí me asustó, que ocurrió el 19 de septiembre. Y el 19 de septiembre, no sé si Alberto Villasana, que estudia muchas cosas, se dio cuenta que el 19 de septiembre fue la aparición de la Salet, la reina de las profecías, como la llama Juan Pablo II, y que es una profecía apocalíptica terrible, aunque a la gente no le gusta que le hable del Apocalipsis. Siempre que hablaba cosas terribles, Jeremías le decía, no nos profetices desgracias, profetízanos cosas buenas, porque es que Dios es amor.
Y Jeremías insistía en decirles, como ustedes han violado la alianza, se van a ir al destierro, van a ir 70 años, encadenados, azotados, y unos les quitaban los ojos, todo eso, tan terrible de esa época. Y Jeremías sufrió mucho por eso, porque fue un profeta de desgracias, de muchas desgracias, y fue solidario con su pueblo. Como Moisés sufrió con el pueblo, con las calumnias, los chismes, los malentendidos. Uno para estudiar el corazón humano basta con que lea la Biblia y lo entiende bastante. Y desgracias son las que estamos viendo, ¿no? Hoy me decían que un inmenso volcán en Indonesia y que siguen los temblores por todas partes del mundo. Han aumentado en la última década el 500%. Y la gente dice los desastres naturales. Y la gente dice el cambio climático y con eso se llenan, ¿no? Pero Dios tiene todo fríamente calculado y previsto. Y está predicho además. Qué curioso, que en todas las profecías reconocidas por la Iglesia, y yo miraba Hede, Alemania, en 1937, Anna Schulte, Greta y María Gonseihort, Susana Bruns, pobrecitas que las metieron en una clínica de reposo y allá dijeron, no, ellas están bien de la cabeza, y las sacaron. El capellán les escribió, después les escribió el párroco, después el obispo las aprobó. Y es una aparición realmente impresionante. Las apariciones alemanas de Hede y de Düren son apariciones muy parecidas a lo de Fátima y muy parecidas a lo de la Salet, porque al fin y al cabo el Espíritu Santo es el mismo, que es el autor de eso, y él dice las mismas cosas, a veces de diferente manera, a veces añade algunas cosas, a veces suprime otras. Y Dios no hace nada sin advertirlo a través de sus siervos los profetas. ¿No dice eso la Biblia? Amós, capítulo 3. No hace nada Dios sin advertirlo a través de sus siervos los profetas. La Virgen nos dijo en Garabandal que quedaban 4 papas, el último papa era Benedicto. Nelly en una profecía dijo que a Benedicto lo iban a presionar para que renunciara. Cuando se estaba posesionando, el libro de Nelly debe estar cerca para salir. Y bueno, y hace poco 65 intelectuales católicos muy famosos, todos reconocidos en las universidades, profesores, cuestionaron 7 herejías de Francisco y el Amoris Laetitia, lo de la familia, 65 últimamente, un obispo y 65 laicos, 64 profesores, profesionales, lanzaron un documento hace muy poco sobre eso. Curiosamente, hasta el señor Putin me parece muy divertido que uno diga verdades para poder engañar a la gente. Le voy a leer algo de Putin, ¿no? Dice, el Papa Francisco está usando su plataforma para empujar una peligrosa ideología política de extrema izquierda en las personas vulnerables de todo el mundo, personas que confían en él debido a su posición, dijo Putin. Sueña con un gobierno mundial y un sistema comunista global de represión. Como hemos visto esto antes en los estados comunistas, ese sistema no es compatible con el cristianismo. Si nos fijamos en lo que él, el Papa, dice que está claro que él no es un hombre de Dios, al menos no el Dios cristiano, dijo Putin. No es el Dios de la Biblia, dijo Putin en la Catedral Naval de San Nicolás de Kronstadt. Sueña con un gobierno mundial y un sistema global comunista. Como hemos visto en los estados comunistas, este sistema no es compatible con el cristianismo. Lo dijo Putin. Qué raro Putin diciendo la verdad, a mí me impresionó mucho. Dijo, ¿para qué dirá la verdad? Pues para engañar. Es que muchas veces dice la verdad y engaña a los demás, porque el otro está pensando que usted le está mintiendo. Entonces, al decirle la verdad, usted se engaña. Es una dialéctica sofista terrible, además tramposa y malévola y satánica de Putin, decir la verdad pero para engañar a los demás. Sabemos que estamos cerca del gobierno mundial, sabemos eso, sabemos que las catástrofes y las calamidades van a seguir en un ritmo impresionante. Lo habíamos leído en profetas que conocemos muchos, como el discípulo
México, que acaba de sufrir esta tormenta tropical tan terrible, el huracán Katia, los terremotos de México, de Oaxaca, de Puebla, pobre México. La explicación de Alberto Villasana me pareció muy plausible, de que la Virgen había erradicado al demonio de México, pero los mexicanos resolvieron volver a traerlo a través de la sangre, de los abortos, del asesinato de los niños en el vientre de la madre, de esa crueldad que ahora llaman derechos humanos, porque al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. Todo está en la Biblia, todo está en las profecías. Los que salen a diagnosticar las causas de la corrupción en la televisión no tienen ni idea. La corrupción nace desde el corazón del hombre, el abandono de Dios, ¿no? Los que se las dan de izquierda, pues yo no sé si serán muy veraces o no. De todas maneras, la ética es lo que le conviene al partido, decía Lenin, o sea, son más mentirosos y más tramposos los del lado izquierdo. Los que son medio cristianos, católicos de misa y olla, de vez en cuando dicen la verdad. Estamos en un momento muy difícil de la historia. Cuando uno lee una aparición como la de Hede, Alemania, aprobada, reaprobada por el capellán, por el párroco, por el obispo, las niñas examinadas en clínica psiquiátrica las soltaron porque pues no les encontraron nada raro mentalmente. El mundo tendrá que agotar hasta las heces el cáliz de la cólera divina por los pecados innumerables que han herido el corazón de Jesús y el corazón de Dios. El furor de la estrella del infierno sobrepasará en violencia y causará devastación terrible, porque ya sabe que su tiempo es corto, porque ya ha visto los muchos que se reúnen alrededor de mi señal, la señal de María. Sobre estos no tiene poder, aunque matará los cuerpos de muchos, pero esas emulaciones hechas por mí aumentará mi poder para conducir al resto a la salvación. El mundo, los tiempos son graves. Hagan por fin penitencia los hombres por sus pecados, aléjense de todo corazón. La tierra temblará, será terrible, un juicio en pequeño. Lo que ocurrirá será terrible. Las copas de la ira de Dios ya están derramadas sobre las naciones. El mundo yace en densas tinieblas. Esta generación merecía ser aniquilada, pero solamente mirando a los justos dejaré que triunfe la misericordia. Pero realmente el Padre Eterno amenaza con una desgracia terrible. Me impresionó mucho volver a releer lo de Hede, lo de Alemania, ¿no? Volver a leer todo esto y dura en Alemania. Vi como 3 columnas grandes, rojas, de fuego, los bolcheviques, se desprendían del este y avanzaban arrollando Europa. Una columna de fuego salió de Moscú y llegó hasta las puertas de Roma, más tarde hasta el Vaticano. Las otras 2 columnas de fuego se dirigieron hacia Alemania. Y la Virgen me dijo, la luz oriental andará contra la luz occidental. Yo estaré como esclava del Señor hasta el último puente. Dijo, 2 señales le doy. Primero, cuando los rusos hayan ocupado Checoslovaquia, la ciudad de Praga, ya sucedió. Segundo, cuando buena parte de sacerdotes y obispos hayan abandonado su ministerio, ya sucedió también. De modo que estamos listos. Vi cómo sacerdotes fueron deportados. Bueno, realmente San Juan Bosco dice la misma profecía. 3 columnas salen de Moscú. Los caballos de los cosacos abrevarán en las puertas del Vaticano, dice San Juan Bosco. México, teniendo profetas grandes, tiene al discípulo. Qué maravilla lean el discípulo. Alberto Villasana, que les ha advertido tantas cosas. Este sacerdote tan bueno, me escapa el nombre en este momento, mexicano, yo lo veo en algunas ocasiones, que les ha advertido todas las cosas, es un gran sacerdote, ¿no? Y López Padilla, que ahora se nos torció con lo de Francisco, pero bueno, ya regresará, ¿no? Cayó bajo el embrujo de Francisco, como tantos en Colombia.
Curiosamente en Colombia los grandes perseguidores de la iglesia pues resultaron ahora unos expertos en Francisco. Yo me impresioné mucho viendo cómo escritores colombianos como Gómez Méndez y Maya Villazón, perdón, los enemigos de la iglesia y los ateos resultaron grandes elogios de Francisco. Es comprensible, ¿no? Creo que son de la misma escuela, de manera que estamos viendo la situación muy grave, pero cuando vean estas cosas, que suceden estas cosas, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Lucas capítulo 21, cuando ustedes vean que suceden estas cosas, hiérganse, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, muy valientes estas 65 personas que cuestionaron a Francisco nuevamente con 7 herejías, especialmente una sobre la familia de Amor y Leticia, la de la comunión de los adúlteros, y 7 herejías más. 65 personas serias como Antonio Caponeto, el PhD en filosofía, y todas estas personas me imagino que no les contestará como suele hacer. No ha contestado la duda de los 4 cardenales, a estos tampoco. Al que más lo cuestionó lo mandó de caballero de la Orden de Malta, después lo sacó de ahí, lo mandó a una lejana isla del Pacífico allá. Debe ser un acto de misericordia, supongo. Y bueno, entonces por todas partes están sucediendo muchas cosas. Aumentan el ritmo de los terremotos, de los huracanes, de las tempestades. Lo de México, hay que orar mucho por los hermanos de México, viene para Colombia también. Las profecías de Nelly dice que, y del discípulo, de que Colombia será destruido el 85%, según las predicciones del científico periodista Alexander Bachman. A mí no me van a echar la culpa, por favor. Dice por las explosiones solares y otras cosas que los terremotos van hacia los Estados Unidos y vienen de Chile, Ecuador, Colombia, vienen en ese ritmo, en esa dirección. ¿Cómo mitigar eso? ¿Cómo menguarlo? ¿Cómo reducirlo? ¿Cómo aminorarlo? Yo creo que es imposible ya quitarlo, pero es postrándose con la camándula en la mano, rezando el rosario frecuentemente, rezándolo con amor. Póstrese, vaya al Santísimo, vaya a la misa, ponga los brazos en cruz, ore, 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 ore. Y verá que Dios lo bendecirá y nos ayudará, porque es que la situación es muy grave. Cuando uno ve en la televisión que se ha doblado el número de suicidios de niños y adolescentes en Cali, que los feminicidios en Colombia no sé cuántos son, no sé si son 70.000 o 700.000, ya son unas cifras que uno le parece una locura, ¿no? Que las violaciones, que los atracos, ¿no? Es una cosa realmente impactante, es una cosa impresionante. En estos días venía una persona que vende café aquí, que es sordo de los 2 oídos y tiene muchos sueños, y yo lo he ido siguiendo. Ustedes saben que yo escribí un libro que se llama Discernimiento y Profecía, y me hice a la tarea durante años de estudiar un poco de teología mística para entender lo del discernimiento en San Juan de la Cruz, en San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan Clímaco. Yo no sé si los sacerdotes han estudiado eso, ¿no? Parece que muy pocos psicologizan el discernimiento, y esta persona parece buena. El 23 de septiembre
resolvieron en la Corporación Belén celebrar un cumpleaños y vino Toñito, el que tiene sus sueños, ya visiones. Es un alma víctima. Primero perdió sus oídos, tiene muchas enfermedades. Y me narró exactamente cómo el mundo se va a descomponer y cómo terminarán matándose por todas partes, en las calles, en todas partes, en un ritmo impresionante de violaciones, de atracos, de cosas. Lo que está sucediendo en Colombia, a una velocidad impresionante. Y después me narró otro sueño en que me dijo exactamente lo que el Padre Pío, y él no sabía que ese día anterior se había celebrado la fiesta del Padre Pío, el 23 de septiembre. Me impresionó mucho que me narró que la oscuridad terrible, que le dijeran que no se asomara por la ventana, que se oían los alaridos en la calle, que era una tiniebla total, que los demonios arrancaban el alma de las personas vivientes, que había una velita en la mitad de la habitación y él estaba con otra persona, que no se asomaran por ninguna parte, que la justicia de Dios era santa. Todas las expresiones del Padre Pío en una persona que vende cafecito en una bicicleta, en un sordo. Todo lo que yo había leído del Padre Pío me lo fue narrando y él nunca leyó eso. Eso me impactó mucho, de los días de oscuridad finales. Bueno, pero tenemos que tener esperanza los que creen y confían en Dios, porque decía por aquí una profecía que me impresionó mucho. Decía que los castigos de Dios eran muy útiles para los malos, para que se convirtieran, y que para los buenos eran un motivo de esperanza, porque sabían que se aproximaba la liberación. Y Lucas 21 lo dice: cuando vean estas cosas, todo el capítulo apocalíptico de 21 y 17 de Lucas, cuando vean todo esto, guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres, pestes, calamidades, señales en el cielo, cuando vean esto, levanten la cabeza, anímense, alégrense, que se acerca su liberación. De modo que estamos muy cerca de los acontecimientos más difíciles de la historia de la humanidad. El mundo yace en tinieblas, dice, los tiempos son graves, hagan penitencia los hombres, estoy muy próximo, la tierra temblará, será terrible. Pero vuelvo y le repito a los amigos mexicanos que yo quiero tanto, que volvieron a traer la presencia del maligno a través de los abortos, de desangrar el país, negándole la entrada al banquete de la vida a millones de niños, ¿no? Cumpliéndose la profecía de la Saled: cada hombre querrá gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás. Ese yo me realizo, yo hago mi vida y mis derechos, ¿no? Y van matando a los niños, médicos, enfermeras, madres, padres, ¿no? Y vean las calamidades. Y el narcotráfico con esa virulencia y esa violencia al estilo colombiano y peor en México, y la gente empieza a sufrir. Yo espero que ese sufrimiento nos haga poner a todos de rodillas. Y lo que más me impactó, que es un mensaje que le mando al padre Rivas, ese sacerdote mexicano tan bueno que habla, al padre Rivas, Alberto Villasana, al discípulo, a estos profetas que Dios ha suscitado en México tan importantes. El mensaje es que el 19 de septiembre fue la aparición de la Virgen de la Salet. Eso es un signo, es una señal de que es un despegue hacia lo profundo de esa profecía de la Salet, que Juan Pablo llamara la reina de las profecías, que es tan terrible, tan tétrica, tan tenebrosa, y que solamente tiene un mensaje de esperanza al final, y todo será renovado. Y eso es el mensaje de esperanza con que termina el libro del Apocalipsis de San Juan. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde reine la justicia, la santidad. Y la misma Salet dice: la iglesia será pobre, humilde, despojada, imitadora de las virtudes de Cristo, volverá a ser semejante a Cristo la iglesia. Porque el Señor vencerá. El caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo, ¿no? Sale para vencer y seguir venciendo. Pero el caballo blanco de Apocalipsis 19, el jinete que tiene el alfa y el omega y está montado sobre un caballo blanco, es Cristo, en que vence al final.
como lo dice el Catecismo en 675, 676, 677. Y a mis detractores y calumniadores que dicen que yo hablo del fin del mundo, vengan a la clase de Biblia para que aprendan a discernir lo que es el fin de los días y el fin de los tiempos. Y lo que es una semana de años, de 7 años, o es una semana de 50 años, una semana sabática. Y lo que son los símbolos en la Biblia y lo que es la gematría hebrea, que tanto habló San Agustín y San Jerónimo y los padres de la Iglesia. Olvidadas cosas que el Espíritu Santo nos dio tan ricas y tan importantes, reemplazadas por la psicología y por la filosofía moderna y por el marxismo, ¿no? Olvidadas y que nos podían ayudar a entender muchas cosas. Hay que volver a la sana doctrina, volver a hablar de los novísimos, del cielo, el infierno, la muerte, el juicio, porque todos compareceremos en el tribunal de Cristo, donde se verá lo bueno y lo malo. Creo que en Corintios nos dice San Pablo eso, y todos tenemos que comparecer en el tribunal de Cristo. Yo, cuando la gente me dice, no, ¿y usted por qué dice las cosas de Francisco? Lea los 65 tipos que le escribieron a Francisco ahora, o lea la Dubia, ¿sí? O lea al cardenal Burke, o lea el libro de No lo conozco, de Antonio Caponeto. Tantos en el mundo que han salido, o al pobre filósofo Pfeiffer, un filósofo católico famoso que lo sacaron de la academia por cuestionar con mucha humildad y con mucha sinceridad a Francisco. Estamos cerca del gran cisma. Las últimas profecías del discípulo dicen que estamos muy cerca, y ojalá el cisma se abra pronto y se parta pronto, porque caminando entre dos aguas en esta ambigüedad es terrible lo que estamos viviendo los católicos firmes y los católicos de sana doctrina. Estamos sufriendo mucho por eso. Pero realmente cuando Putin nos habla una cosa verdadera, pues es para ambientarse, porque Rusia va a invadir Europa. Si sucede el terremoto de Los Ángeles, hermano, usted ya no queda con nada, ni yo ni nadie, con la ropa que tiene puesta, ni tarjeta de crédito, ni plata, ni nada. Porque si sucede el terremoto de Los Ángeles, se viene en Estados Unidos la guerra civil, por el hambre, por la necesidad, por la plata, por la crisis. Y después de la guerra civil, un colapso económico en Estados Unidos. Y el colapso económico en Estados Unidos impacta a Europa, y colapso económico mundial, profetizado por San Juan en el Apocalipsis, profetizado por Isaías 60, profetizado por Ezequiel 5, 6 y 7. Colapso económico mundial. Después del colapso económico mundial, bandeja de plata para Putin, para que invadan Europa. Eso que quede claro. Y eso sí escriba lo que yo lo dije. Y va a suceder, se lo aseguro. Y se lo demuestro con la Biblia, con las profecías particulares. Porque si hay alguna profecía particular que contradiga la Biblia, es mala. Nada puede contradecir la Biblia es literal, lo dice Santo Tomás de Aquino. Pero esta profecía de Hede, Alemania, y de Dur en Alemania, yo cuando hice este libro me cuidé mucho, sabiendo cómo son los chismes, las calumnias, los ditirambos y las bobadas de los colombianos, la malicia colombiana. Me cuidé mucho de que todo fuera reconocido por la Iglesia. Después del milagro se convertirá Rusia, sí señor. Luego, si Rusia se convierte, Dios no mandará el castigo, ¿no es cierto? Que Rusia se convierta no quiere decir que la humanidad se convierta. Y si la humanidad no se convierte, si la humanidad no cambia, vendrá el castigo. Vaya, abrí en esta página, abrí esto que es, Conchita Garabandal, 2500 apariciones, San Sebastián de Garabandal, España. Que Pablo VI bendijo a Conchita cuando la vio un día y le dijo, te bendigo Conchita y conmigo te bendice toda la iglesia. O sea, Pablo VI no le cuestionó nada. Los hombres están llegando como cuando Sodoma y Gomorra, hijos míos. Nada es pecado, hijos míos.
Esto es Luz Amparo Cuevas, la del Escorial en España. ¿Sí? ¿No creéis que las modas, esos hombres no respetan la condición de hombres y las mujeres no respetan su condición de mujeres? ¿No me han hecho caer con el peso de sus azotes, con el peso que cada vez ponen a mi cruz? Viernes Santo, le decía Jesús en el cerro de Tepeyac, ¿sí?, a la vidente del Cajas en México, en Ecuador. Todo esto lo leí, lo estudié y organicé este libro. Es la 4ª edición. No sé si tenga tiempo de sacar la 5ª edición. La verdad no sé, porque los acontecimientos están viniendo a un ritmo impresionante. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Hace muchos años leí una profecía que decía que las calamidades serían de tal magnitud y en tal cantidad que ningún país podría ayudar a otro. Estamos llegando a eso. Venezuela es dolorosamente lamentable y es un país inviable ya, una dictadura tiránica ahí. Colombia está camino de eso. México, pues ustedes ya lo han visto en estos días, la isla de Puerto Rico quedó dentro de una catástrofe humanitaria insalvable, sin luz, energía, 6 meses o 7 meses, sin turismo, que es su industria fundamental, con una quiebra anterior de 73.000 millones de dólares por el malgasto del dinero y la corrupción, que es también una cosa generalizada en el mundo. Yo me divierto y me río a veces y me duele ver los analistas en los programas de opinión de la corrupción, echarle la culpa a alguien, ¿no? O a Trump, o a Uribe, o a alguien. Y la corrupción en el fondo no es sino la ausencia de Dios, nada más, porque solamente Dios produce una rectitud en el corazón del hombre y lo hace vivir la moral, el fundamento de los 10 mandamientos, del Evangelio, si tiene la convicción profunda del amor de Dios y lo vive, obedece a Dios, y si tiene ese temor por la eternidad, por el infierno, porque si no hay infierno, porque nos dijo Francisco que cuando uno se muere, todos nos vemos arriba y los demás, los malos, se evaporan, se esfuman. Eso es una herejía espantosa, pero bueno. Pero la gente no entiende y no quieren entender y no quieren ver, bueno. Y si participan de herejía, también son herejes. Con razón decía Ana Catalina Emery, la mística beata, monja agustina, decía, veo en los últimos días miles de sacerdotes excomulgados y no lo saben. Madre mía, ¿no? Estamos viviendo el momento más difícil de la historia de la humanidad. Y bueno, pero la iglesia, el pequeño remanente, el pequeño resto, eso de que habla el Padre Goy, no va a desaparecer. Puede estar escondida, puede estar en las catacumbas, puede estar en los montes, puede estar donde quieran, pero quedará un pequeño resto y quedará solamente un solo rebaño, un solo pastor, y se cumplirán las profecías. Un sacerdote, el asesor del movimiento sacerdotal mariano, Padre Francisco Núñez Gómez, me regaló este folletico, Movimiento Sacerdotal Mariano, y les voy a volver a leer lo que él dice sobre el secreto de Fátima y lo que Juan Pablo II dijo en Fulda, en Alemania, sobre el secreto de Fátima, porque es muy bueno. Les iba a leer lo de la hermana Magdalena Porsat, pero bueno, que es bien interesante. Sobre el secreto de Fátima también lo que dice en Fulda, pero dice, mi secreto, 1 de marzo del 95, le dice al Padre Goy, en la iglesia entrará el hombre de iniquidad que se opone a Cristo y que llevará en su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habla el profeta Daniel.
Mi secreto concierne a la humanidad. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad, de la rebelión contra Dios y de abierta oposición a su ley del amor. Esa es la causa de la corrupción. Ella conocerá a la hora de su mayor castigo, que ya os predijo el profeta Zacarías. El Padre le puso la cita, Zacarías 13, 7, 9. Y sucederá en toda la tierra que 2/3 serán de ella exterminados y el otro tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio, los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo le responderé. Diré, este es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Zacarías 13, 7, 9. O sea, la profecía de Fátima está en la Biblia también. Y no, lo había dicho el Papa Benedicto cuando hizo unas declaraciones sobre Fátima. Dijo, hay un llamado radical a la conversión, la gravedad absoluta del momento histórico, dijo Benedicto. Los peligros que se presentan en la vida de la fe de un cristiano y del mundo, la importancia de los últimos tiempos. Benedicto. Entonces, el cardenal prosigue. Bueno, en efecto, el anuncio de castigos son condicionales, como trastornos de guerra, nucleares, trastornos cósmicos. Bueno, dice Benedicto, las profecías en el secreto de Fátima corresponden a las anunciadas en las Escrituras, están en las Sagradas Escrituras, y en las apariciones marianas confirmadas, ¿no?, que ya conocemos. Y conversión, penitencia son las condiciones esenciales para salvarse. Periódico mariano canadiense, Le Royem, número 29, ahí lo publiqué. Juan Pablo II dice, por otra parte, todos los cristianos deben ser suficientes saber esto. Si existe un mensaje en que está escrito que los océanos inundarán partes enteras de la tierra, que de un momento a otro millones de hombres perecerán, no es el caso de andar gritando que se divulgue el mensaje secreto. Oiga, nos dijo un pedacito, ¿no?, que súbitamente el agua inundará países enteros, y lo dice la Virgen en la Salette. Magdalena Porsat, 1773-1843, tuvo frecuentes revelaciones respecto al futuro del mundo. Predijo 7 crisis que perecerán: huracanes, inundaciones, enfermedades de plantas y animales, cólera, guerras, revoluciones, bancarrota internacional. Una sirvienta de París, Magdalena Porsat. Una crisis general, comercial, hasta la crisis final. Habrá una perturbación general en todas las naciones. Todo el mundo estará en revolución, tal como estuvo Francia. ¿Han visto Cataluña? ¿No? ¿Han visto Estados Unidos crispado? Colombia crispada, ya polarizada. ¿Cuándo va a reventar todo? No sabemos. Venezuela. Y esta mujer en 1843, ¿no? No habrá interrupción entre estas crisis, desde la crisis comercial hasta la crisis final. He ahí la confusión misma entre los sacerdotes. ¿Ah? Pero desdicha para los mercenarios que caminan al unísono del mundo. Bueno, Dios enviará al mundo 2 castigos, uno en forma de guerras, revoluciones y terremotos, y otro vendrá del cielo. Cubrirá la tierra una intensa oscuridad que durará 3 días y 3 noches. Beata Ana María Taigi. O le creemos a los santos, o borremos la vida de los santos. O le creemos a la Biblia, o si no, metamos unas tijeras a la Biblia. Pero si le metemos teología basura a eso, pues vamos a engañar a mucha gente todavía. Y si permitimos a la gente vivir un evangelio distinto al que Cristo predicó, sea maldito, sea anatema, y estamos despachando a esa gente al infierno. Yo por eso tengo mi conciencia en este momento tranquila. Si usted me convence de que estoy equivocado, yo públicamente me retracto. Pero si me convence con la Biblia y con argumentos.
Pero si las cosas que dice la Biblia están bien explicitadas, especificadas en estos libros, profecías asombrosas, el hoy, lo que viene, y están bien claritas, entonces somos unos estúpidos y no creemos. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos, dice San Pablo. Dice que los hombres de los últimos días se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Y estamos llenos de maestros yoga, de maestros ascendidos, de maestros no sé qué, de teología de la liberación, de basura, todo. Y no nos hemos convertido. Hoy me dieron el mejor regalo de cumpleaños. El mejor regalo de cumpleaños. Una persona que yo quiero mucho me invitó a almorzar y me dijo... Yo le dije cómo va la conversión. Bueno, no me dijo nada, solamente después me dijo que a la muchacha del servicio hace 2 años el marido era taxista y se le había caído el carro encima y lo había matado, y que quedó con 2 hijas. Y él le dijo, él no tiene mucho dinero, apenas tiene dinero para sobrevivir. Le dijo, señora, usted ha cuidado a mis hijas, nosotros la vamos a cuidar a usted, díganos qué necesita mensualmente y nosotros se lo damos, y no es un hombre rico, y le da todo lo que ella necesita, más de 2 millones de pesos todos los meses. Sigue siendo la muchacha que le cuida a sus 2 niñas y él le ayuda para que ella le dé a sus 2 niñas. Le dije, te felicito porque ya estás convirtiéndote. Si los cristianos pensaran así, llegarían fácilmente al reino de los cielos, porque la caridad cubre multitud de pecados. Lo dice Tobías, lo dice San Pedro. Pero si usted es un cristiano que guarda dinero, se lo embolsica y no lo reparte, y no lo comparte, si usted no perdona, si usted no abandona el adulterio, la fornicación, la mentira, la borrachera, usted no se convierte, usted no es cristiano. Es un católico de misa y olla, como decía el padre García, no sirve para nada, y es candidato a jefe de calderas, decía mi amigo Pedrito en Manizales. Le mando un abrazo a Pedrito. Candidato a eso. Sabemos que vamos a entrar en momentos difíciles. Le mando un saludo al discípulo, le mando un saludo a Alberto Villasana, al padre Rivas, al padre Cancelado. Tienen 4 profetas en México. Un pueblo tan hermoso, un pueblo donde la Virgen hizo tantos milagros. Nuestra Virgen guadalupana, a la que yo quiero tanto, porque es la Virgen del Apocalipsis. Mi hijo mayor nació en esa fecha, mi hijo menor se llama Juan Diego, y oramos por estos hermanos mexicanos y por los hermanos venezolanos, pobrecitos, con hambre, las mujeres vendiendo sus cuerpos en las fronteras, en todas partes, para darle una comida a sus hijos. Oremos y compartamos, como este muchacho que vino a celebrarme el cumpleaños y a decirme eso que estaba haciendo con la muchacha que le cuidaba a sus niños, la niñera de sus hijas. Le dije, ese es cristianismo, eso es meterse en los zapatos del otro, ¿no? Bendito sea Dios, que quedan algunas almas así. Aquí en Belén llegan algunas almas así, que ayudan a 2 o 3 sacerdotes de parroquias muy pobres del sur de Bogotá. Les han ayudado a pagar sus deudas, a construir sus templos, a comer, a sobrevivir y a otras cosas. Por eso Belén es una fundación que no ha querido ni comprar carro, ni casa, ni esas cosas. Estamos haciendo ahora programas de agricultura urbana, enseñándole a la gente también a hacer agricultura en la casa, ¿no? Porque tenemos que consignar, porque nuestro destino final es Dios, no es llenarnos el bolsillo. Además, la bancarrota mundial está aquí, escrita antes de 1843. Y esta mujer dijo, no terminará por la licencia, pero todo irá más rápidamente y se terminará por un prodigio deslumbrante que sobrecogerá a todo el universo con un acontecimiento en que los pecadores serán castigados de una manera espantosa. ¿Que Dios no castiga? Pues quitémosle 65 pedazos de la Biblia y salmos enteros, ¿no? Esos teólogos han cogido la Biblia y la han vuelto cisco, pues.
En los años que precederán al gran acontecimiento habrá gran mortalidad y gran miseria. No proseguirán por lo menos en su determinación de hacer perecer a los buenos, de los cuales confeccionarán listas anticipadas y marcarán las casas y las puertas para que no escape ninguno, lo que hacen los comunistas. Ese régimen que ahora predican tan bueno. Pero cuando estén a punto de ejecutar la nueva justicia, Dios comenzará a ejercitar la suya. Es que Dios también tiene justicia, infinita justicia. Serán como enceguecidos y heridos de vértigo. Se establecerá la división entre ellos y se degollarán mutuamente. María de Brotteaux, Lyon, Francia. La pequeña María de Brotteaux, en proceso de canonización, creo que está. Otra humilde mujer. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Realmente uno se impresiona mucho viendo cómo las profecías se cumplen y cómo la generosidad, la misericordia y la bondad de Dios de avisarnos tantas cosas. Pero no queremos leer, ni oír, ni ver. Nos predeterminan con una teología mentirosa y con eso juzgamos, es decir, nos ponemos unos anteojos por donde no se ve, totalmente oscuros para no ver la luz, ¿no? Como escamas en los ojos, dice el apóstol Pablo. Y yo por eso he publicado estos libros, Profecías Asombrosas, 4ª edición, el hoy y lo que viene. Y publiqué después el de las profecías del anticristo. Y son profecías de Santa Brígida, de Santa Hildegarda, de tantas personas. En estos días me encontré una hermosa profecía de San Vicente Ferrer, donde describe, es como ver uno la silueta de Benedicto completa, su bondad, su sabiduría, su ternura, su santidad, todo eso. No es hermoso cómo Dios nos habla y cómo Dios en su infinita misericordia nos quiere advertir todo lo que viene. Por eso decía una gran vidente famosa que las profecías ayudaban mucho, ¿no?, a los malos para convertirse cuando les anunciaban los castigos y a los buenos para tener una esperanza muy grande de que va a haber una renovación del mundo. Y bueno, aquí, para ver la parte final sobre el comunismo, dice Juan Pablo II, se busca totalmente la satisfacción de la propia curiosidad al conocer los secretos, y esto es peligroso. Si no se está al tiempo de hacer cualquier cosa, si no se está convencido de que nada se puede hacer contra el mal. En este punto el Papa tomó el rosario y dijo: aquí está el remedio contra el mal. Juan Pablo II, rezad y no pidáis más, confiad toda la Santa Madre de Dios. ¿Qué sucederá en la Iglesia? Debemos prepararnos para sufrir dentro de no mucho grandes pruebas. Las exigirán entre nosotros disposición de hacer donación de la propia vida y dedicación total a Cristo y por Cristo. Con nuestra oración y la mía es posible mitigar nuestra tribulación, pero no es posible evitarla, ¿no? Porque solo así la Iglesia podrá ser renovada, con la tribulación. Solo así la Iglesia podrá ser renovada. Yo los quiero invitar a hacer oración, los quiero invitar a la conversión, al arrepentimiento, ¿no? Y si nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Pero lo importante es que nos muramos en paz con Dios, cumpliendo con todas las cosas y con la conciencia tranquila, ¿no? No por interés, vamos a creer cosas por interés, bueno, no creerlas por interés, no. Creamos conforme a la verdad. Y conforme a la verdad tendremos paz. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar.
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.